hablando en términos generales, siempre les voy a mencionar el caso de Guatemala más adelante, pero en términos generales, para empezar a recordar un poquito, si partimos de un escenario donde el Banco Central decide adoptar una política monetaria expansiva, ¿qué debería hacer el Banco Central? ¿Cuál es su principal instrumento? ¿Alguien lo recuerda? Bajar tasas de interés. Pero ¿cuál es en sí el instrumento independientemente de los mecanismos, como lo logre? ¿Cuál es el objetivo de la política monetaria? ¿Alguna idea en adición a la de Emilio? Porque sí va por ahí el asunto, pero ¿alguna idea? Estabilizar el mercado de dinero. Bueno, ¿estabilizar en qué sentido? Porque lo que Emilio dijo tiene razón. Sí, Omar, adelante. Que no sé si me escucha, pero sería Sí, estabilizar en base a cómo reacciona el mercado, ¿no? Con la política adecuada. Es necesario subir o bajar este mercado, ¿verdad? Bueno, la política monetaria está orientada al manejo de la oferta monetaria, es decir, la masa monetaria, el dinero que circula en la economía. Y aquí estamos hablando de una política monetaria expansiva. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central para implementar este tipo de política? Si decimos que es el ajuste en la oferta monetaria, ¿qué debería hacer? Que recuérdense que Aumentar la oferta, licenciada. sí, exacto, aumentar la oferta monetaria, por eso es que es una variable exógena, porque está fuera del control de los agentes económicos. El único que puede tener injerencia en la magnitud de la oferta monetaria es el Banco Central. En el caso de Guatemala es el Banco de Guatemala. Estados Unidos, la Reserva Federal. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo. Recuérdense que es un banco central para un grupo de países. Ahí ya entra en discusión lo de la autonomía, pero es un caso especial porque ellos trabajan en bloque. Es decir, es una unión monetaria. Pero entonces, ¿qué pasa si el Banco Central decide aumentar su oferta de dinero? ¿Qué ocurre después? Ahí sí disminuye el interés. Es decir, que se propicia un desequilibrio, ¿verdad?, en el mercado de dinero. Pero cuando la oferta de dinero tiene cambios, tiene que existir un cambio en este punto de equilibrio E sub 1, donde las condiciones iniciales que regían en este mercado en esta economía, mejor dicho, eran Y sub 0 y R sub 0, eran las condiciones de equilibrio. Partimos de E sub 1. Entonces, ¿qué pasó luego del ajuste que realizó el Banco Central en su oferta monetaria? La aumentó. Entonces, ¿qué esperaríamos que pase con esa gráfica? La curva IS se movería para la derecha. ¿Por qué la curva IS, Emilio? No me recuerdo, licenciada, disculpe. ¿Alguien más? La curva IS refleja qué mercado. ¿Qué mercado? ¿Sí? ¿Alguna idea por ahí? Sería la curva LM en la que se correría a la derecha.
Sí, Aníbal, tal vez nos explica por qué. Pues pienso yo que como se aumenta la masa monetaria, eso aumentaría la inversión y no, creo que estoy confundido. Sí, bueno, sí se desplaza la curva LM porque el ajuste fue sobre una variable en el mercado de dinero. Es un ajuste directo. Como es una variable exógena, sí existe un movimiento hacia la derecha de la curva LM. Recordemos que es una política expansiva, entonces lo que pretende es un incremento en Y, es decir, en el PIB, ¿verdad? Y luego viene lo que decía por ahí, ¿quién era el que decía? Creo que fue Aníbal, ¿verdad? Que decía lo de este movimiento, pero también hablábamos de un desequilibrio en el mercado de dinero que propiciaría el cambio en la tasa de interés que él mencionaba. Pero, ¿en qué consiste este desequilibrio entonces? Sí me están siguiendo. Sí, licenciada. Están muy callados todos. Sí, licenciada, aquí estamos. Existe un desequilibrio, licenciada, donde la demanda, donde hay un exceso de demanda, en este caso de dinero, por motivo de transacción. ¿Por qué sería un exceso de demanda, Nelly, si se incrementó la oferta de dinero? Entonces, perdón, entonces sería oferta. Bueno. Entonces tenemos un escenario donde si se incrementó la oferta de dinero, la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero. Y ahí viene lo que Aníbal anticipaba, ¿verdad? Que hay presión sobre la tasa de interés. ¿Sí? Entonces la tasa de interés, decíamos que cae, ¿verdad? Como consecuencia de ese desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Sí? Sí ven por qué, ¿verdad? ¿Podría repetirlo, licenciada? Disculpe la molestia. No, que la tasa de interés se reduce como consecuencia de ese desequilibrio donde la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero. Esto debido al ajuste que realizó el Banco Central en la oferta monetaria, es decir, un ajuste hacia el alza. Y entonces vemos que se alcanza un nuevo punto de equilibrio en E sub 2. Se me borró la curva. Aquí está. Bueno, en E sub 2 se alcanza un nuevo punto de equilibrio. Claro, esto tiene relación con el mercado de bienes, pero vamos a verlo cuando hagamos el análisis de conjunto, es decir, de equilibrio simultáneo. Entonces, ¿qué pasó con Y también? Y se redujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver acá que ocurrió como consecuencia de esta decisión? Y esto se hizo, si se recuerdan, durante el inicio de la pandemia. Esto lo realizaron los bancos centrales, pero por ahí Emilio ya tenía la intuición de que al reducir las tasas de interés se puede lograr una política expansiva. En efecto, es así. Solo que partiendo de el ajuste en sí de la oferta monetaria, no de la R que vemos acá es la R no de referencia que establece el Banco Central, sino la de la economía. Es la tasa de interés de equilibrio que rige en la economía.
Entonces, Emilio señalaba el instrumento con el cual se puede afectar la oferta de dinero, lo cual también es correcto. Pero si partimos de que directamente se afecta la oferta monetaria, pues vemos todos estos efectos, pero también se puede partir desde el ajuste en la tasa, pero de política monetaria, no en esta R que está dibujada en la gráfica. Repito, esta es la R que representa la tasa de interés de equilibrio que rige en una economía. La tasa de interés de la que Emilio nos hablaba es la tasa de política monetaria. Y claro, a través de las reducciones, pues se pretende que la oferta se incremente, es decir, el dinero en la economía, la masa se amplíe para presionar el resto de tasas de interés. Es decir, que se esperaría que giraran en el mismo sentido. Les digo se esperaría porque esto va a depender de los fundamentos macroeconómicos de cada economía. No necesariamente va a ser así. Depende mucho de los mecanismos con los que opera la política monetaria. Es decir, en cuánto tiempo se ha reflejado ese cambio. Veamos ahora, midamos esa efectividad como lo hicimos con la política fiscal. También se puede hacer. Sí. Licenciada, disculpe, ¿por qué disminuye Y? Bueno, Y disminuye como consecuencia. Esto lo voy a explicar más adelante cuando veamos el equilibrio simultáneo. Pero como aquí voy paso a paso. Pero se lo voy a responder más adelante, Aníbal, para no confundirlos en este momento. Aquí era un análisis frío de los principales efectos que se producen derivado de ese ajuste. Lo que me interesaba más aquí es recordarles la dirección en la que se dan los ajustes. Emilio, ¿me iba a decir algo? Sí, disculpe, licenciada, y no sé si estoy confundido, pero yo recuerdo leer de que en el caso de Guatemala, el Banco de Guatemala no fija la tasa de interés, sino se hace una ponderación de la tasa de las tasas del sistema, ¿no? Bueno, para ella me está hablando de la tasa activa y la pasiva, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, por eso les decía que la R que tenemos en la gráfica es la tasa de interés de equilibrio de una economía. Por supuesto, hay distintas tasas que se pueden ver en distintas magnitudes en una economía. Y sí, el Banco de Guatemala no fija, no tiene lo que le llamábamos antes precios tope. No hay un límite para las tasas de interés, solo se manipula una tasa de referencia como el tipo de cambio, que a través de una medición se puede establecer un tipo de cambio de referencia, es decir, que guía la dirección. Lo mismo ocurre con la tasa líder de política monetaria. Ahora, la tasa activa y la pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés activa y pasiva según el caso que estén analizando, que computa el sistema bancario. Es decir, que cada entidad bancaria tiene una ponderación dentro de este cálculo. Y así se establece para efectos de medición, ya que estas herramientas son útiles para poder analizar no solo la situación financiera de un país, sino para tomar decisiones. No sé si le quedó claro, Emilio. Sí, licenciada, mi pregunta era porque entonces nosotros como política monetaria prácticamente solo tendríamos el tipo de cambio administrativo. Bueno, ahora el tipo de cambio es política cambiaria. Es diferente. Es diferente. Yo pensé que era lo mismo. No. Bueno, lo que pasa es de que puede ser que la confusión surja porque el Banco de Guatemala emite un informe de política monetaria, cambiaria y crediticia, porque la legislación así lo permite. Pero en el caso del tipo de cambio, no se pretende tampoco que sea un tipo de cambio en sí administrado, sino solo corregir ciertos episodios de volatilidad, pero no su tendencia. Eso es lo que se pretende. O sea que va más orientado a que podríamos decir que sí operen las fuerzas del mercado de cierta forma, pero participa el Banco Central cuando ve fluctuaciones muy elevadas que se salen de cierto margen de volatilidad. Sí, Emilio. Muchas gracias, licenciada, sí. Bueno, ahora
midamos la efectividad de las medidas de política monetaria, tal como lo hicimos en el caso de la política fiscal. Aquí se puede hacer partiendo de la condición de equilibrio del mercado de dinero, donde la oferta es igual a la demanda. La oferta del lado izquierdo es la igualdad, la demanda del lado derecho. Ya sabemos que vengo usando el mismo modelo, pero para mantener consistencia a lo largo del análisis acá, pero esto no es una fórmula, sino que simplemente la demanda de dinero es la suma, decíamos, de los motivos que planteaba Keynes, ya que estamos partiendo de una teoría keynesiana. Pero para poder irnos orientando a la medición de la efectividad de esta medida, tenemos que hacer lo que hicimos en el caso de la política fiscal, que es decir, medir un punto, ¿verdad? Primero vamos a despejar para R, y eso ya lo habíamos hecho antes. ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien se recuerda o me ayuda a hacerlo alguien? Por ahí lo deben de tener en sus notas. ¿Alguien se recuerda? Despejando para R. No sé si lo están trabajando o no se recuerdan. Licenciada, es menos oferta de dinero dividido P por L más K por dividido L multiplicado por Y. Bueno, lo voy a reordenar para que quede el negativo Ok. como pendiente. Vamos a ver. Entonces sería R igual a... Usted me decía K por Y, ¿verdad? Partido L... ¿Así, Emilio? Sí, así, licenciada. También es lo mismo que decir R partido... No, R igual a 1 partido L por A por Y menos MS partido P. Es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que por eso en los exámenes y laboratorios les pido procedimiento. Aquí lo tienen también por si no lo entienden. ¿Qué hacemos ahora? También recurrimos a las derivadas o a la diferenciación para que después no haya confusión que si es una derivada parcial o no. Entonces diferenciemos. ¿Cómo nos quedaría si diferenciamos con respecto a Y? Tomando en cuenta esta expresión que determinamos al despejar R, porque ese era el objetivo de despejar para R. Poder obtener esta relación o esta diferenciación. Primero hay que ubicar dónde está Y, ¿verdad? Y lo hacíamos paso a paso en la clase anterior. Aquí lo vamos a hacer más breve. R está en la parte que circulé. ¿Cómo nos quedaría entonces el resultado? Estas son operaciones básicas, no son tan complicadas. ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien por ahí? Ya lo tienen, eso está fácil. Acuérdense que ya habíamos dicho cuál es la regla para un cociente, ¿verdad? Nos quedaría K por L. K por L. ¿Y los demás les quedó lo mismo? Silic. ¿Les queda K por L o K partido L?
por L. O está mal. Ya finalizado, sí, licenciada. ¿Cómo? Ya finalizado me quedé acá partido L. Ahí sí, ajá, sí, ya finalizado, les decía yo, o sea, el resultado final. Sí, en la clase anterior lo hicimos paso a paso, pero ahorita esperaría que hayan practicado un poco, entonces nos quedaría igual acá partido L. ¿Sí? Aquí, como repito, estamos abreviándolo, porque yo esperaría que ya me sigan. En la clase anterior sí dimos todos los pasitos. Pero sí saben por qué, todos los demás. Emilio. ¿Sí, licenciada? Pues sí le quedó igual que Aníbal. Sí, solo que yo todavía no lo había terminado. Bueno, le faltaba eliminar. Algo así. Bueno, ya entiendo. Ustedes estaban trabajando un pedazo. Ya, bueno, este es el resultado final que ha partido L. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Quiero hacer cierto análisis. Si transpongo algunos términos, que también se puede hacer, acá lo paso del lado izquierdo, acá por dy, L por dr, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vean que aquí podemos ver claramente los motivos que tengo del lado izquierdo. ¿Qué ven ahí? Lo voy a poner en esta diapositiva. Si transponemos los términos a partir de la pendiente, ¿qué ven en esta primera parte? Y por eso estoy usando las mismas funciones para dar seguimiento a lo que vimos anteriormente. ¿Sería el motivo de transacción? Exacto, el motivo de transacción. Y del lado derecho, ¿qué tendríamos entonces? El motivo de especulación, creo que. Sí, entonces aquí lo que vemos es que dado K, esta variable dada K, un aumento de la renta, es decir, un aumento de Y, elevaría la demanda de dinero por motivo transacción. Eso lo vemos ahí, ¿sí o no? Esto da la oferta real de dinero, ¿verdad? Sí, me siguen. Se produce un aumento de la tasa de interés de equilibrio, entonces. Y esto es porque las variaciones en R dependen de L. ¿Qué dijimos que era L? Un parámetro. Ajá, ¿y qué representa ese parámetro? ¿Qué medía? La sensibilidad. ¿La sensibilidad de qué? La sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés, ¿verdad? Entonces aquí vemos, y lo podemos ver arriba también con esa expresión después de la transposición de términos, que si L, es decir, la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en R, es muy grande, una pequeña variación de R va a restablecer el equilibrio. Pero si esta sensibilidad es pequeña, se va a requerir una variación más grande de la tasa de interés para que se alcance nuevamente el equilibrio. ¿Sí me comprenden? ¿Podría repetirlo? Disculpe, licenciada. Bueno, yo solo dije lo que está aquí escrito, que si la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés es muy grande, lo que se va a requerir para restablecer el equilibrio es una pequeña variación en la tasa de interés. Pero si L, este parámetro que muestra esa sensibilidad, es pequeño, aquí se va a requerir una variación más grande para alcanzar nuevamente el equilibrio. Licenciada, perdón. Y cuando se dice que L es muy grande, ¿qué se refiere? ¿Es mayor a 1, positivo? En eso no importa, o sea, puede ser 1000, puede ser 100, comparado con una L de 1 o 2. Solo estamos hablando de magnitudes. Ajá. Ok. ¿Sí? Ok.
Pero ¿cómo podemos decir si es grande o si es muy grande o muy... ¿Cómo podemos...? Bueno, es que no hay un criterio para esto, sino que simplemente al compararlo con otro escenario podría ser. Como lo hicimos con la inversión, ¿se recuerdan? De donde había una mayor sensibilidad. Entonces, al comparar es cuando podemos saber qué es más grande que qué, ¿verdad? Tendríamos que comparar dos escenarios. No es que haya un valor puntual que determine qué es grande o qué es pequeño para L. Ok, gracias, licenciada. Uh-huh. Sí, los demás sí. Sí, veamos un escenario por acá. Ahora apartamos de qué sucedería si la renta aumenta a Y sub 1. Y sub 1 lo tienen aquí en la gráfica derecha donde se señala la curva LM. Aquí. ¿Qué sucede si Y aumenta de Y sub 0 a Y sub 1? ¿Qué pasaría acá? Partiendo de el equilibrio reflejado en A. ¿Qué dijimos que pasa cuando aumenta la renta en el mercado de dinero? ¿Sí, alguien lo recuerda? Un exceso de oferta. Bueno, les pongo nuevamente acá. Aquí tengo motivo transacción. ¿Qué decíamos que pasa cuando aumenta la renta? Con la demanda de dinero. Aumenta la demanda. Aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. Exacto. ¿Y qué pasa entonces? Después. Recuérdense, tengo del lado izquierdo el mercado de dinero, si se dan cuenta por las curvas. Del lado izquierdo tenemos trazado el mercado de dinero. Ahí está la demanda con una curva azul, la oferta con una curva completamente vertical en color negro. Entonces en el punto A vemos reflejado ese equilibrio donde el nivel de producción de equilibrio equivale a Y sub 0 y la tasa de equilibrio es R sub 1. Bueno, decimos que como consecuencia de un incremento en la renta, entonces por ahí lo decían, se espera que aumente la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Qué esperaríamos que pase entonces en el mercado de dinero? Sí, ya lo estamos diciendo. Sí, Aníbal, adelante. ¿Se movería la curva hacia la derecha, licenciada, la de demanda? Sí, exacto. Pongámosle MD sub 2. Vemos ese movimiento en el mercado de dinero. ¿Qué más vemos ahí? Licenciada, disculpe, solo para ver si estoy en la misma página. Esto pasaría si la demanda aumenta de motivo de transacción, ¿verdad? Sí, esto es motivado por el incremento en R. Aumentó la renta. ¿Qué sucedería? Deme un segundo que aquí se me cortó un poco la conexión, permítame.
Ahora que les di tiempo, ¿alguna respuesta? Emilio. No me recuerdo, disculpe, licencia. No, usted, es que usted me estaba platicando sobre cómo surgía este desplazamiento. Me decía que para ver si estamos en la misma página, ¿verdad? Sí, Sí, licencia. ¿por qué se movía la demanda de dinero? Y le decía que esto fue consecuencia del aumento en R. Si se dan cuenta, podemos empezar desde distintos ajustes. Por eso es que planteo este escenario distinto ahora. ¿Qué pasa después? ¿Sería un aumento en la tasa de interés, licenciado? ¿Por qué? Pues como aumentó la demanda, entonces el precio del dinero aumenta. Sí, porque la oferta de dinero es fija, ¿verdad? Entonces, ubicamos aquí. R sub 2. ¿Qué pasa con la curva LM? Solo habría un movimiento a lo largo de la curva. Sí, ¿por qué, Aníbal? Que veo que usted lo tiene súper claro, pero por si no lo tienen claro los demás. Eh, O sea, ¿hay un desplazamiento o un movimiento hacia algún lado? ¿O solo a lo largo de la curva, Aníbal? Solo a lo largo de la curva. Sí. Ajá. ¿Por qué? Eso sí, no les sabría decir. Solo es la imaginación la que me... No, es porque la curva LM se desplaza cuando hay cambios en la oferta de dinero porque es la variable exógena. ¿Sí? Entonces aquí es a lo largo. Alcanzamos, llamémosle punto B. Eso es lo que pasaría, pero resulta que el Banco Central quiere mantener una regla de política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren mantener cierto nivel en la tasa de interés. Quieren mantener el nivel R sub 1. ¿Qué pasaría entonces? ¿Alguien más que, aparte de Aníbal, que tenga alguna idea? ¿Sí ves? Sí están súper callados todos. ¿Alguien más? ¿Qué pasa si el Banco Central lo que pretende es mantener la tasa de interés de equilibrio en R sub 1? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que hacer para mantener ese nivel? Bueno, voy a tener que preguntarle a Aníbal. Tendría que aumentar la oferta de dinero, digo yo. Sí, exacto. Tiene que aumentar la oferta de dinero. ¿Hasta dónde? Hasta acá. S sub 2P. Tendría que hacer este movimiento. Para alcanzar un nuevo equilibrio, ¿verdad? Llamémosle C. ¿Qué pasaría ahora? Del lado derecho. ¿Alguien? Ahí sí se movería la curva. Exacto.
A usted creo que le fue bien el parcial, ¿verdad, Aníbal? Más o menos. Sí, me recuerdo que le fue bien. Punto C. Sí, se dan cuenta todo lo que ocurre planteando este escenario para analizar las decisiones de política monetaria. Aquí el escenario partió de un aumento en la renta orientado a que el Banco Central quiere mantener cierto nivel en la tasa de interés. Por eso les traía este ejemplo porque me pareció interesante y para que no se me acostumbren también a los mismos movimientos, porque puede ser que en el examen les deje y se me pierdan como lo hicieron ahora. ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿Sí, Auri? Ah, no, Auri se lo mandó caritas tristes. Preocupada, Lick. Bueno, y no sé si se pudieron dar cuenta, pero las notas ya están en la plataforma. Están sobre 20 puntos, así que no se alarmen. Hay buenas notas por ahí, muy cercanas al 20. Entonces, hay un poco de dispersión en las notas también, pero en realidad a mí no me generaba preocupación porque eran 20 puntos, todavía hay 80 puntos en juego, entonces para que no se me desesperen, 80 puntos todavía es importante, los puntos que todavía están en juego. Entonces hay que seguir trabajando, si se dan cuenta, en todo parte de las clases. ¿Sí? ¿Dudas? No. Gracias, Lick. Yo tenía esa duda si era sobre 25 o 20 porque en la plataforma dice 25. Sí, fíjese que siempre, no sé por qué nunca me hacen caso y me dejan el 25, pero es sobre 20. Que quiere decir que si alguien saca 30 en el segundo parcial, se los voy a agregar al primero, los 5 restantes. ¿Sí? O si alguien excede los 25, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Es una cuestión del sistema. Yo no puedo manipularlo, nos preguntan sobre la distribución, pero a veces lo dejan de una forma diferente, ya lleva más tiempo corregirlo, o sea, entonces lo dejo así. Muy bien, Lick, muchas gracias por la aclaración. Fíjese que yo sí tenía una duda, creo que es con el tema pasado, o este tema, no sé, usted me lo aclarará. En una de las lecturas de las previsiones, yo estuve leyendo el término endurecimiento de la política. ¿Eso aplicaría a la demanda agregada? ¿O usted me podría ampliar un poquito ese término? Bueno, se está usando endurecimiento de la política monetaria. Quiere decir que las tasas de interés van a aumentar porque se está restringiendo el crédito en la economía. Es lo que está ocurriendo ahora. Y precisamente hoy eso hizo mucho ruido para los que siguen aquí los mercados. Eso hizo caer las bolsas porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio declaraciones sobre la orientación de la política en Estados Unidos. Y esto en cuanto a política monetaria, Auri. Entonces decía que va a ser necesario un endurecimiento mayor de la política monetaria para que la inflación regrese al 2%. Entonces, quiere decir que se va a seguir incrementando la tasa de política en Estados Unidos. A eso se refiere el endurecimiento. Eso lo vio en el documento del Fondo Monetario, ¿verdad? Sí, licenciada. Estaba tratando de adaptar el concepto a estos temas, pero no le hallo. Sí se relaciona con el mercado de dinero. En cuanto a la oferta monetaria, lo que se quiere perseguir con estas medidas orientadas a endurecer la política es restringirla. Es decir, que si aumenta la tasa de interés, ¿qué esperaríamos que pase con la oferta de dinero? Restringirla, ¿verdad? Es decir, disminuirla. Tiene relación, como lo planteaba Emilio al inicio, pero que bueno, sí lo planteó pero en otra dirección, porque en ese escenario estábamos hablando de una caída. ¿Sí?
Sí, Lick. Entonces sí tiene mucha relación, por eso es que asigné esa lectura, porque es de lo que se está hablando actualmente. Y el endurecimiento, de hecho, de la política monetaria es un riesgo para las perspectivas de crecimiento, que era lo que decía el documento. Si ese proceso de normalización, es decir, de incremento en las tasas, o el endurecimiento de la política es más fuerte que lo esperado, va a tener efectos sobre las perspectivas de crecimiento y pueden revisarse a la baja. ¿Sí? Oh, sí, licenciada. Yo pensé que era positivo por la cuestión de que ayudaba a disminuir la inflación. Sí, es positivo por el lado de la inflación, pero no por el lado del crédito, porque si aumentan las tasas de interés, los créditos se encarecen y esto tiene efectos en la inversión. Ah, muy bien, licenciada. Muchas gracias por la aclaración. Y ahí vamos apuntando, creo que le va a quedar más claro cuando ya midamos los efectos de las políticas, pero analizando los dos mercados simultáneamente. Lo que pasa es que voy paso a paso porque con la matemática se puede complicar un poquito, pero a eso vamos apuntando, Auri, a que se comprenda todo eso. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Por nada. Ahora quiero que hablemos bueno, vamos a retomar algunos ejemplos y puede parecer un poco insistente, pero es para hacer otro tipo de análisis aquí. Y lo voy a hacer más rápido porque ustedes ya comprenden muy bien esto. ¿Qué pasa si aumentan los impuestos? Ya sabemos de qué mercado hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de impuestos. Y de qué tipo de política, ¿verdad? Es una política fiscal. ¿Qué pasa? Bueno, si hay un aumento de impuestos, decíamos que se afecta el ingreso disponible, afecta el consumo, todo en sentido negativo. Y finalmente, esa Y que vemos en pantalla sería menor a Y sub 0. Y lo que se observa en el caso de la curva IS es un desplazamiento hacia dónde. Hacia la izquierda. Sí. Y ese sub 2, sí. Pero aquí vemos que tendríamos, como les decía, que se reduce la Y de equilibrio. Un aumento en impuestos ocasiona esta reducción. Y sub 1 llamémosle. Aquí lo importante es analizar cómo pasamos de A a el nuevo punto B. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo lo decíamos en las primeras clases? Dinámica de ajuste, ¿verdad? Estamos hablando de la dinámica de ajuste, es decir, pasar de un punto de equilibrio a otro. Cuando se trata de variaciones en la producción, esa transición de A hacia B no va a ser inmediata. Eso lo veíamos en las primeras clases. Las variaciones en la producción tienen un ajuste lento. Es decir, que variaciones en el mercado de bienes toman cierto tiempo, es más lento. La producción va a disminuir, es decir, pasar de Y a sub 1 va a ser un proceso lento. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada. Ahora hablemos del ajuste, pero en el mercado de dinero.
¿Qué pasa ante una contracción monetaria? ¿Qué esperaríamos que pase? Una contracción monetaria es una reducción de la oferta de dinero. ¿Qué ocurre con la curva LM? ¿Qué ocurre con esa curva? A la izquierda también. desplazaría. Sí, se desplaza hacia la izquierda. Denme sus dos. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? Porque habría un exceso de demanda. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese proceso de pasar de R sub 0 a R sub 1, esta dinámica de ajuste, esta es inmediata. Es decir que por el lado del análisis de la curva LM, las variaciones en el mercado de dinero van a ser más rápidas. Un ajuste en la tasa de interés es más rápida, es inmediata. Las tasas de interés entonces se ajustan inmediatamente, contrario a lo que veíamos que pasa con el mercado de bienes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Porque esta es inmediata, licenciada? Dijo, disculpe. Porque es un ajuste en las tasas de interés. Entonces, los ajustes en R, en el mercado de dinero, son inmediatos. Los mercados monetarios responden más rápido. ¿Sí? Gracias, Lick. Pero aquí no termina la historia. Recuérdense que yo estaba analizándolo hasta cierto punto, pero ustedes mismos me decían que la tasa de interés tiene relación con el mercado de bienes. ¿De qué forma se da esa relación? O bueno, quedémonos en el mercado de dinero para no confundirlos. La nueva tasa de interés R sub 1, que es la que vemos en pantalla, que propicia en cuanto al mercado de dinero, específicamente con la demanda de dinero. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Bueno, lo voy a decir de otra forma. O sea, segundito. Segundito, por favor. Bueno, voy a repetir. Vemos los efectos de una contracción monetaria. Es decir, una reducción de la oferta de dinero. Veamos que propicia ese movimiento. Pero aquí quería introducir qué otros efectos tiene la tasa de interés. Enfriamiento de la economía. ¿Algo más?
¿Algo más? ¿Alguna idea por ahí? ¿La demanda de dinero aumenta? No. Bueno, no aumentó, o sea, se aumenta la tasa de interés que pasa en el mercado de dinero. La demanda disminuye. La demanda disminuye, se disminuye la demanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Y? También disminuye. Sí, siguieron a Aníbal, es que eso era lo que quería que me dijeran. Aquí voy a dibujar el punto B, no le había puesto. Voy a dibujar aquí la curva y S para que se pueda ver. Esta es la curva. Y S para que podamos ver eso. ¿Hasta dónde sería Aníbal? ¿Qué pasa ahí? Aníbal creo que sí me va siguiendo. Estamos en el punto B. Sería hasta donde se intersectan las... Es decir que la demanda se reduce y la producción también, pero decíamos cuál es el proceso de transición o la dinámica de ajuste para Y. Decíamos que es lenta, esto no va a ser inmediato. Ese movimiento a lo largo de la curva LM no va a ser inmediato. Es decir, pasar de Y sub 0 a Y sub 1 no es inmediato. Pasar de R a R sub 1 fue inmediato. Aquí no. Como Y se redujo. ¿Se podría decir que en el largo plazo o siempre en el corto plazo? ¿Para cuál variable? Cuando se reduce el mercado de bienes. No, el mercado de bienes puede ser, tal vez no necesariamente corto plazo, puede ser mediano plazo, depende a qué llamemos corto y mediano plazo. Si, digamos, podría tomar más de 3 trimestres, tal vez. Depende de las características de la economía, pero aquí como se redujo Y, se reduce R. Finalmente, la nueva condición de equilibrio, la que se registra en el mercado, es C. ¿Sí? ¿Sí me siguieron ahí? Sí, finalmente se alcanza el punto C. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, el jueves